Bienvenidas, bienvenidos, muy bienvenidos a todos. Hoy estamos en el episodio número 18, el ciclo de podcast con mujeres imparables. Ayer justo teníamos programado otro, pero bueno, por cuestiones técnicas de la misma plataforma no hemos podido hacerlo, así que oficialmente mañana sería el último episodio. De todas maneras, este lunes sería oficialmente el último. Así que hoy tenemos de invitada a Penélope. Es una mujer que viene a compartirnos su historia de vida, su propósito y cómo ayuda a las personas a través de la reprogramación, de la epigenética, del ADN. Y justo la temática de hoy es cómo el destino, ¿no? Al final no está escrito en piedra y me gustaría que podamos trabajar sobre esto hoy, así que los invito a todos los que se van comunicando para que se quede con... A ver, muchas gracias a los que se van uniendo, muchas gracias. Hola, 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 ¿cómo estás, Belén? hola, bienvenida Penélope, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Aquí estamos, encantados de hablar contigo y con tus oyentes y vamos a por lo que surja. Bueno, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Ahí justo estaba siempre antes un ratito de poder conectarme. Trato también de ir pensando cuáles son esas preguntas que obviamente que considero que para el podcast va a ser importante, pero también para que la audiencia pueda adentrarse y podamos elevar un poco el nivel de conciencia entre todos. Y me gustaría preguntarte antes que nada, ¿cómo fue que llegaste a conectarte, ¿no? Con este propósito, con ayudar a las personas, pero también conectar la ciencia con el mundo espiritual, que para mí es algo hermoso, es completamente disruptor y hace mucha falta hoy en día, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, siempre he sido una mujer en la que no he cuestionado mucho esos aspectos, sino que lo que siento, ¿no? Y tiene sentido para mí a nivel espiritual. Y he conocido muchas personas que también, ¿no? Como que necesitan ese fundamento de la ciencia. Así que hoy hacemos la conexión y rompemos un poco paradigmas ya desde el principio. Así que me gustaría preguntarte principalmente eso. Pues sí, efectivamente no existen las casualidades y si estamos aquí hablando de esto es porque le toca, ¿no? Porque para intentar juntar las piezas que estaban separadas cuando realmente son mucho más potentes juntas. Porque normalmente pensamos que por un lado la ciencia es un área de conocimiento, y por otra la espiritualidad, que es como hasta ahora ha estado durante unos cuantos siglos un poco más restringida de acceso a las personas. Y la verdad es que yo llegué aquí, yo tengo mentalidad científica, yo venía de ciencias puras porque quería ser médico y, Ajá. y luego resultó que al final me puse a estudiar leyes, pero me había quedado como no sé, la idea, como al fondo, ¿no? de la mente. La cuestión es que al final yo lo que quería era aprender las reglas del juego de la vida, es decir, para hacerte la vida más fácil Hermoso. si las conoces, ¿no? Entonces que yo quería aprender las leyes para saber cuáles eran las reglas de juego. Y luego resulta que después de una carrera profesional en el mundo corporativo, pues con lo que se considera éxito social y pues formar una familia y ser lo que era haber cumplido todos los hitos que la sociedad se supone que espera de las mentes exitosas, resulta que yo me sentía muy dolorida, vacía. Estaba como que me faltaba algo más. Yo pensaba que tenía que haber algo más, porque realmente llegué a tener un estrés muy, 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 muy agudo. Ujú. Y, y entonces fue cuando me dieron medicación y yo dije que yo iba a encontrar la solución por otro lado, ¿no? Entonces fue cuando Ajá. ya que yo no me iba a medicar con niños pequeños y con un puestazo de responsabilidad porque no consideraba que era la opción válida para mí ni para mis hijos. Y, Ujú. y así fue como empecé a estudiar y a buscar recursos y herramientas y a formarme de verdad, pero ya era por mera supervivencia mía y de mi familia, ¿no? Ujú. Y, ¿Y cómo es esto de que el ADN cuántico puede ser y- una de las claves, ¿no? Para desbloquear, como creo que mencionaste algo muy importante que son estas reglas del juego, ¿no? Que al final yo creo que los seres humanos pecamos en eso, que creemos que nosotros podemos cambiar las reglas del juego.
O sea, cuestionamos, juzgamos cosas que no podemos cambiar, o sea, es así. O sea, creas o no creas, es la ley del universo, por algo estás aquí vivo, porque esas leyes del universo están constantemente sosteniendo todo este universo. Entonces, en vez de ser inteligentes y decir, ok, listo, es esta, las reglas del juego, no las que nos dijeron en el colegio, ni las que nos enseñaron, ¿no? En diferentes culturas, paradigmas, creencias, sino son estas. Pero en tu caso particular, ¿cómo crees que este ADN cuántico puede ayudar a que otra persona, ¿no? Desde decir, bueno, tengo estos conocimientos a desbloquear y justamente combinar este aspecto de la ciencia con la espiritualidad. Tienes toda la razón cuando dices que las reglas de juego no son las que nos han contado ni en la Universidad de Derecho. O sea, Sí. es que son las que yo empecé estudiando. Y es verdad, y luego descubres que hay unas reglas superiores que son las que has mencionado, que son las leyes universales o cósmicas o espirituales, o le podemos llamar las del Kybalión, que viene a ser una síntesis encriptada de eso, de esa información. Eso, si las unes, si conoces esas reglas de juego y las aplicas, cambia Ujú, totalmente la partida, como sabes, porque ya empiezas a salir del modo víctima y entrar en modo responsable creador. Es ujú. decir, a diseñar tu realidad. Porque todos co-creamos nuestra realidad, tanto si lo sabemos como si no. Al menos si sabes cómo funcionan las reglas de juego, sabrás lo que estás haciendo con tu intención, que es súper potente. Y aquí hilando la intención con el ADN, si dicen que el ADN es un 98% más o menos ADN basura, quiere decir que está despierto o activado las dos hélices estas que conocemos de los libros de biología del colegio. Eso es lo que dicen que estará funcionando, ¿no? Y que el otro, que está inactivo, le llaman ADN basura, pero es que el universo no hace nada que no sirva para nada. Que Correcto. está claro. Entonces, cuando empiezas a experimentar con la biología, la epigenética es la ciencia que estudia los genes y qué impacta sobre los genes, porque habíamos estudiado que los genes son inmutables, ¿no? Que tú naces con un ADN y eso es Ujú. lo que tienes y de ahí sacan las enfermedades de tu padre, el dolor de cabeza de tu madre y los ojos de tu abuela, ¿vale? Entonces, hasta cierto punto es así. Pero resulta que la epigenética ya ha demostrado que el entorno impacta y cambia, moldea esos genes que traes de serie. Y el entorno no es solo dónde te posicionas, que por eso es recomendable que te rodees de gente que te eleva el ánimo en lugar de hundirte, porque lo que bebes, y me refiero a beber no solo físicamente, sino vía pensamiento, vía noticias, vía información que recibes y que crees o que compras como válida porque te lo han dicho o porque lo venimos haciendo desde hace 200 años. Ujú. Es decir, que te cuestiones, te empiezas a cuestionar las verdades oficiales que te han llegado o que tú das como tal. Cuando tienes esa capacidad o esa valentía de cuestionarte lo que te han dicho, de repente tu mente y tu genética y tus hormonas empiezan a cambiar. Entonces, cuando sabes cómo impacta la biología en tu realidad, porque impacta, porque todo lo que tú llevas dentro, como sabes, lo sacas fuera, lo manifiestas, lo proyectas fuera, de modo que tu realidad te hace de espejo, empiezas a entender por qué pasan unas cosas y se siguen repitiendo y se siguen repitiendo y siempre tienes las mismas historias con distintos perros, pero Claro. son las mismas historias. Entonces, cuando empiezas a descubrir esos patrones, es cuando empiezas a tirar del hilo, si quieres, si no, puedes seguir repitiendo las historias hasta que te aburras, porque la vida te las va a seguir poniendo delante para que las veas. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos aquí para pasar al siguiente nivel de entendimiento, de comprensión, de compasión, de entender las reglas de juego, que no son las que nos dijeron, ni de pequeños, ni en ningún sitio, porque no estaban ahí, no estaban disponibles. No están y siguen sin estar. De hecho, yo quiero llevar esto a las universidades o a los colegios. ¿Por qué? Wow. Sí. Porque liberas, haces líderes de verdad, de corazón grande y que se preocupen y ocupen de todos, no solo de ellos. ¿Sabes? O sea, quiero decir, Exacto. están poniendo el bien general por delante de su ego. Y Sí. eso es Y brutal. al final, sí, y al final me vino algo como,
súper importante que eso lo que estás conectando, ¿no? Con al final con enseñar esto, ¿no? Y yo siempre me lo preguntaba, es decir, ¿por qué no te enseñan esto, ¿no? En el colegio, igual que hay un montón de materias, no sé, decía, no, primeros auxilios o algunas actividades con respecto a las finanzas, porque es información que en realidad no nos conviene que tengamos, porque ahí lo dijiste, pasás de ser una víctima de tu vida creyéndote que este plano 3D es la única posibilidad y que vas a estar así el resto de tu vida porque naciste en tal o porque no tenés estudios o XXX, cuando en realidad cuando tenés esta información, los seres humanos somos perfectos y somos muy inteligentes, utilizamos esto a nuestro favor y ¿qué pasa? Cambiamos la historia. Y eso no conviene en el sistema. Por eso esto que me traes me parece súper bueno que lo podamos justamente entre nosotros integrarlo, poder aplicarlo primero a nuestras vidas para que cuando lo compartamos allí fuera seamos un ejemplo, seamos un reflejo y no quede simplemente el lo sé o lo conozco, sino que también puede cambiar mi vida y ahora también tú puedes cambiar la tuya, si es tu decisión. Así es. Lo primero es tener la intención y la curiosidad, porque sin curiosidad no hay nada. O sea, No, si es te verdad. fijas, claro, si te Sí, fijas, hay un sí. refrán que dice que la curiosidad mató al gato, cuando es todo justo lo contrario. La curiosidad es lo que te da la vida, porque es lo que te invita a seguir buscando otras salidas distintas para sentirte mejor, que se trata de eso, ¿no? De expandirte. Entonces, la epigenética lo que hace es decirte, explicarte cómo las células van moderando su química interna para reflejarse en todo el resto del órgano y, por tanto, en todo el resto de tu cuerpo y, por tanto, en tu exterior se manifiesta igual. Ujú. Y desde el punto de vista científico es muy interesante porque para mí Bruce Lipton me parece un maestro impresionante con el que me he formado, pero me parece brutal el hombre, pero es que lo puedes hacer también meditando. O sea, yo estoy convencida de que a mí me salvó la meditación. Me salvó literalmente la vida. O sea, estoy convencidísima. Y entonces ahora, pues enseño y facilito experiencias de meditación cuántica, pues para mover toda la energía y empezar a liberar todos los bloqueos y todas las creencias limitantes que tanto nos hacen jugar pequeñito. Y es que cuando empiezas a liberar, a mover todos los centros energéticos y toda su energía, todo lo que está estancado, empieza a moverse y empieza, o sea, te quitas un peso impresionante. El estrés Ujú. desaparece, porque eso no quiere decir que no tengas experiencias de caca, ¿no? Sí, Algún día que te levantes y dices, joder, pero sí. como todos, porque somos humanos, somos de carne y hueso, pero tenemos la capacidad de gestionarlas de otra manera y salir mucho más rápido. Lo que antes le dedicabas 5 años de tu vida a estar comiéndote la cabeza para ver dónde estaba la solución o cómo solucionar pros, contras, de repente es como lo gestionas, bajas el nivel de estrés, pero casi instantáneo, Sí, en minutos. Entonces, claro, tu sistema hormonal se regula y todo vuelve otra vez a la normalidad independientemente de lo que haya fuera a tu alrededor. ujú. Entonces me parece impresionante y muy liberador. Y creo que de verdad se tendría que enseñar a meditar, a conectar con tu yo superior o con tu divinidad o tu esencia o el universo o como le queramos llamar cada uno. Sí, totalmente. Y algo que también te quería preguntar es que, ¿cuál es el mayor obstáculo que al final presentan las personas, ¿no? Cuando vienen a hacerte consultas y también cuando has estudiado, ¿no? Todo esto, como algún promedio de decir, ¿cuál es el mayor obstáculo que las personas se enfrentan a la hora de querer reprogramarse, de querer justamente empezar este camino de sanación, de liberación, de reprogramación interna? Que por supuesto que muchas personas no tenemos ni idea, o sea, estos no nos se los enseñan, pero sí que la curiosidad nos lleva a estudiarlo, pero hay mucha gente que hoy quizás no tenga esa información y no quiere decir que no pueda pedir ayuda ni pueda justamente acompañarse de otra persona. Claro. Pero me genera curiosidad también saber cuál es este obstáculo. Pues principalmente creer lo que nos dijeron en el colegio, que somos solo un cuerpo de carne y hueso y que lo que no lo que no veas no te lo creas. Esos son los dos principales bloqueos, porque claro, te han dicho que vienes del mono, que eres una mezcla aleatoria y casual de una cosa pequeñita que está en medio del universo que no tiene ningún sentido más que nacer, crecer, reproducirse y morir mientras estás trabajando. Y,
y luego se acabó. Te han hecho jugar tan pequeño y durante tanto tiempo lo traes además en tu ADN, porque claro, tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos también llevaban esa información que la habían adquirido también. Entonces, es complicado llegar a cuestionarte, a tener la humildad y la valentía de cuestionarte, oye, esto que yo tengo aquí, ¿de verdad me sirve? Porque es que si no me sirve, igual hay otra perspectiva que me pueda servir más. Pero para eso hay que ser valiente o tener un dolor inmenso, grandísimo, que no te deje más remedio que caer de rodillas y decir, es que me abro a la posibilidad que me estás contando porque me resuena y aunque me parece increíble, me lo creo, porque o sea, es que no me queda otra, porque Claro, no encuentro otra solución por fuera, porque al final la solución la tienes tú, pero claro, para eso tienes, o sea, si tienes a alguien que te acompañe en ese descubrimiento de que la tienes tú y cómo acceder a ella es mucho más sencillo que si alguien te dice, oye, busca tú, tienes toda la sabiduría en tu interior y dices, venga, vale, sí, sí, sí. ¿y cómo accedo a ella? ¿Sabes? Porque dices, sí, claro, o sea, tú sabes todo lo que tienes que saber, todas las herramientas que tienes que necesitar en esta vida. Vale, ¿y cómo accedo a ellas? Porque si no, no me sirve de nada que yo sepa. El conocimiento sin experiencia no vale. Te puedes leer Totalmente. Wow, 1000 libros lindo y no. eso. Sí, yo lo he escuchado mucho en el Cábala, que empecé a estudiarlo este año, y era justamente eso, lo que decía uno de los maestros, que al final es eso, ¿no? El conocimiento está bien, es información, hay que conocer, pero la gran diferencia entre las personas que conocen y las personas que son sabias es que lo han pasado por el cuerpo, lo han aprendido, lo han integrado. Así es. Y es ahí donde ese conocimiento, eso que yo conozco, lo comparto, lo sé, ¿no? Y es que eso que lo sé, no sé por qué lo sé, pero lo sé. ¿Y cómo lo viviste? ¿Cómo lo experimentaste? Entonces, cuando yo te lo transmito, tú también tienes que experimentarlo. De nada sirve que yo te enseñe algo si luego tú no pruebas a ver si te funciona o no te funciona. Y así, por lo menos en mi camino, fue lo que hizo que todo sea un poco más fácil. Cuando Sí, empecé, cuando no tenía las herramientas ni los recursos, no tenía un entorno poderoso en ese momento que por lo menos considerara este tipo de creencias, sino que yo tuve que empezar solita hasta que obviamente luego las personas fueron apareciendo, pero al principio te sentís solo, como el desentendido, como el diferente, como el que es va raro. rompiendo esas creencias. Y yo Sí, decía, me parece que esto por acá es, porque era como momentos de decir, uy, no encajo y al mismo tiempo qué bien se siente no encajar, porque tiene mucho sentido para mí esto que siento. Entonces ahí como que me fue marcando el camino. Pero como vos dijiste, hay que ser valientes, hay que ser curiosos, hay que tener realmente una fuerza de voluntad de decir, este dolor que siento, quiero salir del lugar en el que estoy, que eso también fue algo que me pasó a mí, o por lo menos al principio necesitamos de forma inconsciente como una pared, ¿no? Ahí enfrente que decir, no tengo otra alternativa porque me escapé los últimos 20 años, me escapé los últimos 15 años y ahora lo único que me está pidiendo mi vida es que despierte y que cambie la percepción que tengo sobre mí mismo y sobre el mundo. sí, Y es eso un poco lo que veníamos, ¿no? Conversando. sí. Y también con respecto al título de este live podcast, que me pareció hermoso como lo explicaste antes de comenzar, quiero que me cuentes un poco tu percepción sobre esto, de que por qué el destino no está escrito en piedra, ¿no? Porque ahí viene que existe el destino, no existe el destino, y existe el libre albedrío, y bueno, tal y cual. Y que a ver, ¿cómo lo ves? Es verdad. Las leyes del destino sí que están escritas en piedra, porque son las leyes del universo, las leyes espirituales o superiores. Esas Ujú. están escritas en piedra, pero tu destino no. Tu destino lo marcas tú siempre y cuando hayas hecho visible lo invisible. Es decir, todos traemos aquí, por si no lo tendríamos un cuerpo, todos traemos obstáculos, retos, traumas, la sombra que se llama, la sombra no es que sea algo que dé miedo, simplemente es Sí. las partes tuyas que no has visto o que no quieres que los demás vean. Ujú. Porque te da vergüenza o porque te duele o porque se te ha olvidado porque pasó hace no sé cuántas generaciones a tu tatarabuelo. Vale. Y eso lo llevas. Sí, aunque lo sepas o no lo sepas. Entonces, si tú no eres capaz de buscar, de bucear en ti, que ahí es donde está el vértigo, ¿no? De meterte en zona desconocida, de decir, voy a ver qué hay aquí dentro de la oscuridad, que no es oscuridad porque sea fea, sino porque está en lo más profundo de tu corazón. Entonces, si tú accedes a eso y llegas a limpiar lo que hay que sanar, lo que hay que sanar, entonces toda tu realidad se va a moldar
a la nueva perspectiva tuya energética, porque como yo suelo contar, tú dices, ¿cómo sabes que tienes un cuerpo energético? Pues es muy sencillo, tú entras en una sala, entras, y de repente estás en medio de la sala y notas que te están mirando por detrás. Entonces, ¿cómo lo notas? Si no tienes ojos, esa es tu cuerpo energético que te está diciendo, hay alguien que te está mirando. Entonces te giras y efectivamente te está mirando. Sí. Eso te pasa también en una reunión de trabajo de la oficina, que de repente ves, oye, este me está mirando cuando yo estoy mirando para otro lado, pero yo lo siento, este es tu cuerpo energético. Vale, pues ese cuerpo energético lleva un montón de información adquirida o heredada, es decir, que igual ni siquiera sabes cuál es, pero que no te corresponde. Y a la vez te limita, porque puede ser cosas que te benefician y cosas que te perjudican, como por ejemplo pensar que no eres suficiente mayor para empezar no sé, una empresa porque tienes 20 años y entonces se van a reír de ti los que tienen 50 y están trabajando, por ejemplo. Y eso lo has heredado de tu tatarabuelo y no sabías ni que tu tatarabuelo había montado un negocio una tienda en su barrio. Vale, la cuestión es que hasta que no te haces evidente ese trauma que llevas tú, heredado o no, o adquirido, eso pesa. Entonces, y para que tú te des cuenta, la realidad, las circunstancias externas te van a reflejar circunstancias para que puedas ir identificando que tienes que buscarte algo tú que limpiar o sanar, ¿vale? Entonces, en cuanto empiezas a buscar y a sanar, en cuanto sanas, ese espacio de tu cuerpo energético se libera, con lo que puedes programar una nueva creencia, que ahí es donde entramos con la neurociencia y la epigenética, de modo que tu cuerpo, tu sistema interno celular se adapta a las nuevas creencias porque el cerebro está mandando nuevas órdenes, porque ha cambiado de perspectiva. Y en cuanto tú cambias un pensamiento, ahí es donde viene, en cuanto tú cambias un pensamiento, tu realidad cambia. Siempre. O sea, indefectiblemente. Por eso tu destino no está escrito en piedra, aunque nos lo han dicho muchas veces, o hay mucha gente que lo cree, ¿no? Que dices, yo he nacido para farmacéutico porque mis generaciones anteriores han sido farmacéuticos y yo tengo que ser farmacéutico. Y si eres infeliz, pues igual te viene bien hacer un proceso interno porque al final eres tú contigo mismo, y cambiar esa creencia de que tienes que seguir una lealtad. Esto en constelaciones familiares se llaman lealtades, ¿no? De las Claro, lealtades. y eso pesa mucho. Entonces tú tienes una lealtad con tu bisabuelo y tienes que seguir esa pauta porque lo has prometido. Hasta que de repente dices, pues no, porque no me va bien, porque yo quiero ser pintor, yo quiero dedicarse a ser artista, o lo que sea, cantante. Claro. Claro, y la única forma de ser feliz y salir del estrés es que sigas tu plan A, y tu plan A es el plan de tu alma. No es el plan que te han diseñado la sociedad ni tus padres. Es tu plan A, es el plan que tú traías diseñado para ti. Por eso tu destino no está escrito en piedra, lo puedes adaptar hasta que llegues a tu plan A, que es para lo que has venido y que es lo que te haría únicamente, es lo único que te va a hacer feliz. Total. Y sin estrés. Y sin Sí. pastillas. Qué lindo. Me encantó cómo lo explicaste y también está bueno utilizar esta palabra, creo que del destino, porque al final creo que tiene una connotación, ¿no? De mucha carga de información inconsciente, que quizás algunas personas que es la primera vez que lo escuchan es como que ya pueden como abrir el oído, ¿no? Hay muchas veces que utilizamos palabras que son nuevas, entonces como que, ¿no? Y estas palabras como que quizás entran un poco más. Y también algo muy importante que hablabas es sobre esta información, ¿no? Al final nosotros venimos a dar información, pero para poder darla tenemos que reconocerla y eso tenemos que hacer primero nuestro trabajo interior. Y algo que a mí me sirvió mucho también con esto que decías vos de poder conectar con el plan de tu alma, ¿no? Al final escuchar la voz de tu alma, es que empezar a tomar decisiones y que esas decisiones te hagan sentirte en paz. Así es. Cuando viene, viste, como esa paz, esa alegría de que no sabes por qué estás alegre, pero estás alegre y que no necesitas tampoco mucha explicación. Ahí es. Así es. Cuando empiezas a estar infeliz, que empiezas a tener estrés, que las cosas no fluyen, que estás enojado y que el mal humor y que todo para afuera, es que hay algo, todas estas señales es que te están diciendo, es que estás tomando decisiones totalmente contrarias a lo que tu alma te está diciendo, pero no te animas a escucharla por miedo. Y es ahí donde viene este conflicto, ¿no? Que justamente lo acabas de explicar espectacular, de cómo empezar
a escucharlo, a reprogramarlo y a cambiarlo. Así que de verdad que me parece un tema que debe ser para hacer 400.000 podcasts, un tema como muy intenso, muy largo, y obviamente con toda tu experiencia también seguramente tengas muchas experiencias para contarnos, pero para cerrar me gustaría que nos cuentes un poco de tu método, que si no leí mal se llama Inverso, como para que nos cuentes también esto, qué tipo de enfoque tiene o cuál es la diferenciación entre, no sé, el desarrollo personal y la espiritualidad, ya que estamos combinando la ciencia con el Es que espíritu. va junto, el desarrollo espiritual y el de desarrollo profesional se despliega a la par. No puedes desplegar el profesional si no despliegas el personal, porque al final te acabas quemando en el profesional si no activas Sí. tus centros energéticos. Ujú. Entonces, como cada uno de los centros energéticos del cuerpo, y además luego también tenemos externos, pero eso es materia de otro tema, si nos centramos solo en los centros energéticos de nuestro cuerpo, eh, cada uno se dedica a una de tus capacidades, habilidades o áreas de tu vida específicamente y de órganos de tu cuerpo. Entonces, cuando tú vas limpiando y armonizándolos todos, los 7, vas activando tu potencial más elevado. Entonces, en el método inverso, que se llama así porque parte de que ya eres perfecto o perfecta, solo tienes que quitar lo que te sobra, por eso es inverso, porque todo el mundo piensa, voy a aprender más cosas, voy a hacer más habilidades, voy a estudiar más. No, si se trata de quitar lo que te sobra, todo lo que te sobra fuera, entonces te saldrá el brillo natural que es tu potencia. Y esa potencia se activa primero de todo empezando a conectar con tus centros energéticos, con el chakra, lo que se conoce también como chakras, pero me gusta más centros porque es como un vórtice y es más real ahora en el siglo XXI, en la nueva era Acuario, ¿no? Que tiene esta potencia. Entonces, si vas uniendo información de las escuelas ancestrales esotéricas, esotéricas quiere decir que conocen a uno mismo desde dentro, es decir, que te conoces tú desde dentro, porque las exotéricas son las que conoces el exterior, pero no tu interior, que es lo más... Ujú. Entonces, si tú juntas enseñanzas de sabiduría ancestral actualizada, puesto al día para gente como nosotros, que estamos en una sociedad de occidente estresante de 24/7. O sea, no te tienes que ir a un ashram, vamos. Estás, Total, exacto. claro, Sí, estás sí, sí. adaptado para tu día a día de prisa de agenda a tope, ¿no? De agenda a 2000. Entonces, si juntas las técnicas y conocimientos de entonces con las dinámicas y la ciencia más pionera como la neurociencia, la epigenética y la mecánica cuántica, que es que va más allá de la física newtoniana, que es la del siglo XX y XXI, la física del siglo XX y XXI, llegas a utilizar con herramientas muy simples, es un proceso como todo, efectivamente, si solo lo vas a leer, pues con lo que estábamos diciendo al principio, si solo vas a leer, pues sí, tendrás esa cultura, pero no te servirá a efectos prácticos, porque lo que necesitas es bajarlo a tu cuerpo y experimentarlo y repetirlo como si fueras al gimnasio. Lógicamente, Correcto. es un, Entrenarte. es un músculo, es otro músculo. Entonces lo que haces es de una forma entretenida y muy interesante porque rompe muchas barreras mentales, ya solo con las palabras, con el lenguaje. Yo utilizo mucho el lenguaje porque realmente creo que es súper potente, es como una varita mágica. Y con el lenguaje ya rompes muchas barreras de los que están escuchando porque ya empiezan a cuestionarse, oye, ¿y si esto, oye, de verdad? Oye, o sea, está hecho interesante y entretenido, pero a la vez es potente porque juntas herramientas energéticas. Claro, Claro. entonces Ujú. al juntar la mecánica cuántica, lo que haces es acelerar el proceso, es una catarsis. Porque el proceso del despertar espiritual, que todos tenemos que pasarlo antes o después, si no en esta vida, en la siguiente, el proceso del despertar espiritual puede ser duro. O sea, el mío fue muy duro. Y de ahí saqué las experiencias para hacer el método, el proceso más fácil para los que tengan que venir detrás. Porque yo empecé hace 15 años o no sé cuántos, y claro, entonces no había ni tanta información, ni tantas redes, ni tanta gente que ya había pasado al menos por unas cuantas fases del proceso. Pero si Ujú. ya identificas las fases, te puedes localizar tú en qué fase estás. Para cada fase hay una serie de herramientas y técnicas, porque las afirmaciones pueden servir para una fase, pero la visión o la visualización no te sirve para la misma fase. Si tú las Ujú. mezclas, no te sirve. Por eso hay gente
que va a cursos de herramientas espirituales o lo que sea, pero si se meten en uno que no corresponde, no le va a servir porque no puede entender esa dinámica porque todavía no ha integrado la anterior. Claro, Correcto, claro. claro. Entonces, Ujú. una vez tienes identificado el proceso, es mucho más fácil luego adaptarlo a ti y luego saber qué herramientas tienes que utilizar en cada caso, porque esto no se acaba nunca. Esto es por toda la eternidad. Tenemos aquí fiesta Sí, para... totalmente. Se acaba cuando el cuerpo físico, el vehículo, dice, bueno, pero no sabemos si finalizamos o no nuestra tarea acá abajo, ¿no? Por lo menos como le decía mi maestro de yoga, no sabemos si aprobaste o no la materia de humano. Así que Qué bueno. me parece brutal esto que dijiste del método inverso, que ahora como lo explicaste, suena muy interesante porque al final es eso, en realidad tienes que desaprender en vez de aprender. Sí, como Es dijo dejar Buda. de, exacto, o sea, eso, no eres nada de eso, o sea, esto que sientes, o sea, lo único que para mí valida tu propio camino es cómo te sientes, esas emociones de liviandad, de como que cada medida que vas pasando te sentís como más liviano, más auténtico, tenés una energía infinita. Yo me acuerdo que la energía que tengo ahora, incluso hacía un montón de cosas, entrenaba una barbaridad, no es la No, misma. Y te das cuenta por eso, es como que tu energía se recarga, se recarga, se recarga, y claro, porque hago todas las cosas que me gustan hacer y cuando me toca hacer algo que no me gusta, también lo disfruto, porque sé que es parte del proceso. No bueno, estoy, sí, no, es como todo lo que hago me gusta, pero tuve que pasar por un claro, proceso para aprender también claro, de todo esto. Así claro. que no sé si querés compartir algo más, pero ya estaríamos llegando al final del No, a mí episodio. me gustaría invitar a curiosear sobre el ADN dormido, porque es más probable que todos los que estamos ahora aquí, en este momento en el planeta, estemos activando las siguientes hebras del ADN, porque para eso hemos venido, ¿no? Para pasar a lo que llaman ser el metahumano, que es más allá, ¿no? Y es pasar al siguiente nivel, a la siguiente fase. Y, y bueno, pues que se puede salir del hoyo, del estrés, del caos y que juntos es más fácil, siempre. Siempre Ujú. encontrarás a alguien que te anime el corazón porque como decías tú, el corazón es la guía infalible. Totalmente de acuerdo que es el GPS que no te va a fallar nunca, Nunca. nunca. Entonces, haz caso por ahí y si no, pues medita. Empieza a meditar. Ya con eso Y si no, tenemos un gran trabajo por detrás. sí, Y algo también que a mí me sirvió mucho cuando empecé esto, no escuchar tu corazón y cuando incluso a veces no puedes conectar porque al final no confías en ti y no está saliendo, tienes que confiar en el universo. Que como ni bien empezamos la conversación, el universo nunca se equivoca, todo es perfecto, está todo preparado, todo tiene un sentido de ser una razón. Cuando no entiendas por qué, para qué esto lo que está pasando, que a veces pasa que llegas a ese estado, confía en que eso que estás viviendo es lo mejor y exactamente lo que tiene que suceder y así entrégate. es. Vas a ver que al día siguiente, ya con simplemente confiar y decirte eso, al día siguiente ya vas a tener un poquito más una idea, un cambio, vas a poder ver, vas a poder sentirte algo, va a empezar a cambiar y ahí de vuelta vas como a retomar el camino, porque a mí ha pasado muchas Así veces, es. que es como, pero yo sé que el universo es perfecto, confío, y no desde la resignación, sino desde justamente haber aprendido y haber estudiado estas leyes para decir, bueno, si esto es así y todo es perfecto, yo también soy perfecta, esto que está sucediendo es perfecto. Y desde ahí tomo acción desde la responsabilidad, como Buenísimo. bien lo dijiste al principio. Buenísimo. Así que Hay que confiar en el enormemente, proceso. ¿cómo? Que hay que confiar en el proceso, sí. Que hay Sí, que confiar en el exacto. proceso, que hay un plan más grande que el tuyo, entonces está todo en orden. Exacto. De verdad que estoy muy agradecida Correcto. por todo tu aporte de valor, por todos los conocimientos, por todo lo que me fuiste contando. Para mí siempre, desde el momento en que empecé este ciclo de podcast, ha sido y es un honor poder recibirlas a todas las mujeres. Hoy es la sola persona número 18 y te prometo en todas, para mí ha sido un sentir, un disfrutar, un poder aprender, recordar de muchas cosas que también cada una me ha regalado un mensaje y para mí eso no tiene precio. Y este espacio que hemos creado entre todas, porque como ni bien dijiste, juntas y juntos podemos ir siempre hacia adelante y en realidad necesitamos porque somos en realidad lo Así mismo. es. Así que de verdad te agradezco mucho por tu tiempo, por tu energía
y bendiciones para el próximo año, que termines el año lleno de amor, lleno de muchas, bueno, de mucho disfrute, de descanso con tu familia. Y nos veremos en un próximo episodio si así está preparado para nosotras. Muchas gracias a ti, me ha encantado de verdad y ha sido un placer. Por supuesto, nos hablamos cuando quieras. O sea, Dale, un honor, un dale, dale, placer dale. y Hermoso. gracias. Gracias, Penélope. Un abrazo para ti y un abrazo para todas las personas que nos Gracias, están Belén. viendo ahora y por diferido. Gracias, Belén. Adiós. Chao. Gracias. Chao, Besito. chao, chao. Chao, chao.